¿Qué tal? Quiero contarles sobre una historia mística, una historia que se inició hace más de 3 siglos aquí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Se trata de un pasaje que fue construido durante la época de la colonia. Desde entonces, se sabe que en este pasaje hay apariciones de duendes, fantasmas, brujas, diablos, y lo más curioso es que, hasta esta época, los vecinos que viven en el pasaje dicen que todavía ven fantasmas, que todavía están presentes rondando este callejón. Acompáñenme a cruzar este pasaje y contarles la verdadera historia del pasaje del diablo. Hace algún tiempo, mi amigo de infancia Pepe me invitó a cenar a este restaurante y cuando salíamos me preguntó que si conocía el pasaje que estaba a pocos pasos del local. Le respondí que no había escuchado hablar de él. Me comentó que este pasaje databa de la época de la colonia y que llevaba el nombre del pasaje del diablo. Al ver mi sorpresa e interés, me preguntó si quería cruzar el tétrico callejón, a lo cual acepté la invitación. Más que invitación, creo que es un reto y vinimos a ver este callejón que tiene mucha historia, ¿verdad, Pepito? Sí, hablamos del pasaje San Rafael, donde alguna vez mi padre me comentó que se producían muchas cosas raras como ruidos, paso de carretas, ruido de cadenas. Entonces, a partir de las 12 de la noche la gente tenía miedo pasar por este lugar. Al cruzar por él, sentí que el ambiente era pesado, escalofriante. La distancia, que es de aproximadamente 100 metros, me pareció interminable. Después de llegar a casa, no dejaba de pensar cuál sería la historia de este pasaje y por qué el nombre del pasaje del diablo. Hasta que días después me animé y fui a investigar. Fui en busca de algún vecino del lugar para que me diera más información. Doctor Holguín, ¿Cómo está? Buenos días. Me indicaron que podía hablar con el abogado Luis Alberto Holguín, quien vive en el pasaje desde hace muchos años. Mi familia adquirió una casa, viene a ser al lado oeste del pasaje, en 1924. Desde entonces son varias generaciones de mi familia que vivimos ahí. Mi persona nació ahí el año 50, de tal suerte que desde ese año continúo viviendo en el inmueble. Y el pasaje venía ya desde esta esquina. Lo más sorprendente es que el pasaje estaba aquí antes de la colonia. Era un sendero muy angosto por donde pasaban viajeros. Llegaban a caballo o a mula y llegaban a pernoctar en pequeñas habitaciones, porque era el paso obligado para ir hacia Sacaba y hacia Chapare, a lo que hoy es Chapare, porque eran conocidos simplemente muy lejanos. Pasaron los años y llegó la época de la colonia. Construyeron la calle y empezó el cambio. Se establecieron lenocinios y al lado oeste se establecieron chicherías. Y entonces era muy oscuro en la noche y daba lugar a una serie de leyendas que precisamente ocurrían en este pasaje. Y evidentemente empezaron a surgir ideas de apariciones constantes a todos los parroquianos que venían por la zona, ¿no? Y en las casas, en cada una de las casas, empezaron a ocurrir toda suerte de fenómenos que hasta el día de hoy todavía permanecen. En el pasaje se daba todo tipo de apariciones. Suben y bajan las gradas. No se escucha el subir y bajar de las gradas. Sombras que pasan y además se ve a una niña que siempre juega, saltando, brincando y pasa por las ventanas, pero no pasa ya por la puerta.
El señor Juan Carlos Santa Cruz Saavedra, otro vecino quien vive en el pasaje por más de 40 años, cree que estos fenómenos ocurren por una razón en particular. Los borrachitos traían dinero y probablemente los han asesinado en el pasaje y los enterraban en la misma casa. En mi casa, por ejemplo, hemos tenido muchas actividades y hemos ido desenterrando una a una, poco a poco. Lo que más hemos encontrado han sido huesos humanos, que tuve que reunir en una bolsa, un talego, y lo llevé al cementerio. Antes en el cementerio había una fosa gigante para quemar los huesos. Ahí dejé mi bolsa con todos aquellos restos humanos que pude encontrar en mi casa. Pero no es solo en la casa del señor Santa Cruz donde se encontraron huesos humanos. Lo más extraño es que todos los esqueletos encontrados enterrados en las diferentes casas del pasaje no tenían cráneo. Exactamente. Yo nunca he encontrado una cabeza en casa. Solo hemos encontrado toda clase de huesos. Costillas, tibias, brazos, dedos, menos cabezas. ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? Seguramente los decapitaban y posteriormente hacían desaparecer la cabeza. El temor entre los vecinos era que estos descubrimientos macabros fuese la causa de las apariciones. Entonces uno sugería llamar al cura, hacer bendecir la casa, hacer esto, hacer el otro, pero precisamente con esa intencionalidad, algunos evidentemente más asustados, que no tenían temor de los fenómenos que iban ocurriendo. Todos sentían miedo. Buscaban poder encontrar alguna solución y evitar más de estos eventos espeluznantes, porque las cosas cada vez parecían empeorar. Los vecinos seguían viendo fantasmas. Sí se veía diablos que bailaban en el pasaje. El más temido entre los niños era el correvolando. Era un hombre medio mal vestido que andaba rápido. Por eso le decían correvolando, porque caminaba muy rápido. Y cuando alguien se enfrentaba con él, preferían escapar, porque decían la historia que se volvían o locos o se los llevaban. Además de apariciones en el pasaje, se cree que hubo también supuestos pactos con Satanás. Este edificio nuevo actual, aquí es donde hicieron el pacto. Era una mujer que, según los vecinos, se volvió millonaria de la noche a la mañana. Antes del amanecer, aparecía un hombre a caballo vestido de negro que traía 2 cántaros, que dice que en su patio echaban monedas de oro. Pero todo pacto tiene su fecha de cumplimiento. Le habían dado plazo de 5 años. Ya se iba a cumplir los 5 años y la señora lloraba todos los días y pasaba llorando por el pasaje. Alguien le había dicho que la mejor solución era que el plazo que le habían dado y la hora que le habían indicado, se vaya a un templo y se encierre ahí en el templo. Y sabemos que esta señora fue al templo del hospicio y a las 4:30 de la tarde igual nomás a la hora prevista se produjo su fallecimiento. Se comenta que apareció un ser y la liquidó. Los vecinos estaban asustados, temerosos por las constantes apariciones en este sector. Muchos creían que este pasaje era un portal que conectaba la tierra con el infierno. La situación era más caótica cuando se enteraron que algo estaba pasando, algo sin explicación. Suicidios de mujeres, suicidios de una beata, suicidios de personas jóvenes, suicidios que se han producido colgándose en un higuero. Puede que sea verdad de años antes, ¿no? Y es precisamente en la casa de don Carlos Ledesma Ocampo que ocurrió uno de estos suicidios. Y acá estaba el higuero inmenso y una de las damas cruzaba al otro lado. Entonces
En esa que estaba torcida dice que se había ahorcado la Beata. Hasta que en 1977, en una reunión, los vecinos entraron de acuerdo para ir a buscar la intervención de la Iglesia Católica. Se acercaron a la comunidad de nuestras hermanas monjas y pidieron que vayan a orar o acompañar con sus oraciones y para pedir la ayuda del arcángel San Rafael. Salían en procesión con el sacerdote, con toda la corte que se hacía más antes. Y sí, obviamente iban casa por casa, ¿no? Porque le hacían un altarcito para que San Rafael se parara ahí, y hacían la oración, la bendición, y así van recorriendo todo el pasaje. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho bendecir la casa, que le digo, unas 6 veces, porque hay épocas, hubieron épocas muy difíciles. Entonces ha venido el arcángel a visitar casa por casa y ha ido bendiciendo. Que desde que cambiaron ese nombre, que era conocido como la calle del diablo o el pasaje del diablo, ahora es conocido como el pasaje San Rafael. Bueno, hace años atrás había una confraternización, digamos, con las monjitas. Inclusive teníamos procesiones en determinadas épocas. Y ellas venían muy seguido aquel tiempo, pero poco a poco han ido prohibiendo las procesiones se realicen. Esto ya era ciudad más grande, ¿no? Entonces ya no se podía salir en procesión. La última vez que fue una procesión fue de ida y vuelta en el pasaje. Y decidí viajar. También existe escepticismo. Algunas personas no creen en apariciones. Es el caso de Raúl Maldonado, quien es dueño de una tienda de antigüedades. A medianoche se escuchaba el carruaje que, según un pariente mío, me dijo, y corría a toda velocidad, a lo cual cuando salían de sus balcones, de las casas para ver que era un carruaje con hartos caballos, pero salían, no existía tal carruaje, era únicamente los sonidos de gente que pasaba por ahí. Hay que tener miedo de los vivos, no de los muertos. Los vivos son los que nos pueden hacer daño. Esta vecina vive y trabaja como modista en el pasaje. Asegura que no ha visto ni escuchado a ningún fantasma. Solita aquí, y nunca he escuchado ruido, nunca ha pasado nada, o sea, nada. Pues, me parece mentira, exagerado, que pasa algo, que si te quedas solita, mentira. Leí alguna vez algunas obras de Padre Gabriel Amor, el exorcista oficial del Vaticano. Y él, de una manera muy clara y rotunda, nos exhorta a todo bautizado a creer también en el demonio, porque si uno no cree en el demonio, no cree en esta fuerza maligna de la oscuridad, bueno, tampoco entonces debería de creer en el Evangelio. El bien y el mal existen. Y aunque ahora, décadas después, el pasaje se ve diferente, más iluminado y transitado, los vecinos aseguran que los fantasmas, duendes, brujas y diablos continúan recorriendo este lugar. Fenómenos constantes y permanentes hasta el día de hoy. No es una situación que ha desaparecido. Tal vez ellos no se animan a comentar esta situación, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y recuerdan a Jimena, quien dijo que no creía en apariciones ni fantasmas. Bueno, recordó que vio algo espeluznante hace poco tiempo. A ver, ¿qué viste? Esta es una cosa real, ¿no? Que cuando mi suegro enfermó de COVID, él estaba en el hospital. Y mi hijita, la mayor, también enfermó de COVID, entonces estaba aislada y encerrada. Yo estaba comiendo en la cocina, haciendo videollamada por ella. Entonces cuando estaba hablando, vi en un cuadro de ella la cara de Satanás. Y la vi bien con sus cuernos, sonriendo, todo, y yo me asusté, porque dijo, esto no puede ser real, no puede ser real. Ahora que usted sabe que en este pasaje todavía existen fantasmas y apariciones, ¿se atrevería a cruzar solo a medianoche? Déjeme saber en los comentarios. Yo soy Herman Garandia. Hasta la próxima.